¿Has imaginado cómo sería tu vida si tu cuerpo, mente y espíritu estuvieran en equilibrio? Mi nombre es Juliana Marulanda y soy la creadora de Simple Sanación. Si eres una mujer emocional que siente con intensidad que no encuentra su lugar en el mundo y que está en búsqueda de su bienestar, este podcast es para ti. Hoy quiero hablarte de cómo nació Simple Sanación. Estoy muy feliz y emocionada porque hacer este podcast ha sido un sueño desde hace mucho tiempo y hoy por fin se está dando y estoy creando mi primer episodio, así que te agradezco que estés acá para que escuches un poco de mi historia. Yo estudié medicina, me gradué en el año 2013, trabajé unos años, era muy feliz en mi carrera y aún sigo siendo muy feliz, pero llegó un momento donde me empecé a sentir un poco frustrada porque mis pacientes en su mayoría no se sanaban o no mejoraba su salud y tenían enfermedades crónicas que podrían tener cura, pero que en mi caso no era suficiente lo que yo podía aportar como médica general. Esto me empezó a generar un poco de estrés y yo me sentía muy compenetrada con los pacientes, es decir, empatizaba demasiado y quería dar lo mejor y a veces esto era insuficiente o por temas de administrativos y del sistema de salud o porque los pacientes no eran adherentes al tratamiento y no seguían las recomendaciones médicas. Entonces eso me empezó a generar un poco de estrés y yo dije, no, esto no es sano para mí, amo mi carrera, pero ver que la gente no sana me genera estrés. Entonces decidí hacer una especialización en salud pública, una especialización en seguridad y salud en el trabajo. Me encantó la experiencia, me gustaba muchísimo. Tuve la oportunidad de trabajar en campo y yo dije, wow, esto, pues yo sé que no es el sueño de casi ningún médico, este tipo de especializaciones que son más administrativas, pero a mí me encantó y yo dije, la quiero hacer eh, y empecé a hacer el posgrado. Ya luego empecé a trabajar, cuando finalicé mi especialización, empecé a trabajar en esto y me sentía muy feliz aprendiendo mucho. Llevaba más o menos un año ejerciendo como médica especialista en seguridad y salud en el trabajo, pero empecé a sentir como una necesidad de conectarme más espiritualmente. Yo siempre he sido una persona muy espiritual, pero llegó un momento donde me sentía estancada, donde me sentía como con cierta negatividad, mis relaciones no eran muy sanas, o tenía amistades tóxicas o la pareja de ese momento. Y en ese momento decidí, por influencia del novio que tenía en ese momento, hacer un curso de programación neurolingüística, porque él siempre me hablaba del poder de la mente y de los pensamientos, y yo realmente nunca le había puesto atención como a estos temas más espirituales y bueno, como a esta otra perspectiva de vida. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Cómo que programar la mente? Para nada. Y él me decía que sí, que teníamos que ser positivos, ¿por qué no lo intentas? Y yo como, pues, pero ¿qué? O sea, ¿qué puedo hacer diferente? O sea, ¿qué puedo lograr diferente con esa forma de pensar? Entonces él me decía, inténtalo. Entonces decidí meterme a este curso de programación neurolingüística y ahí empezó todo a cambiar, como que la energía se mueve. Empecé a sentirme mucho más confiada, más segura en mí misma, empecé
a darme cuenta que tenía mucho más para dar al mundo, pero que no sabía qué era. Y en ese curso de programación neurolingüística, me acuerdo que la última actividad que hicimos fue un mapa de sueños, y en ese mapa de sueños yo no sabía qué poner. Y eso fue lo más aterrador porque me confrontó con esa parte profunda, ¿cierto? ¿Quién eres? ¿Para dónde vas? ¿Qué sueñas? Y digamos que yo ya había cumplido el sueño de mi vida, que era ser médica y ejercer mi profesión, pero más allá de eso, yo nunca me había permitido soñar. Me había quedado en los libros, mejor dicho, estudiando. Toda mi vida me la había pasado estudiando y estudiando y estudiando, y como que no había tenido tiempo de disfrutar desde otra manera, desde otra perspectiva, no había visto la vida de esa manera, y me di cuenta que no tenía sueños, o sea, no, era como si no me conociera, como si estuviera completamente desconectada de mí. Y eso me dio muy duro. Y yo veía que la gente ponía todos los sueños y que tenían súper claro lo que querían lograr. eh, y yo no, pues más allá de lo material, pues porque creo que es un sueño que todos los seres humanos compartimos, y es tener pues salud, ¿cierto? Tener estabilidad económica, que un carro hermoso, una casa propia. Esos son los sueños que todos tenemos, pero yo no tenía un sueño más allá de eso. Y bueno, me acuerdo que yo puse que mi sueño era tener sueños, y lo puse en el mapa de sueños. Eso fue como magia porque ahí mi vida se empezó a volver caótica, y ahí aprendí que del caos siempre llega lo mejor, siempre llegan las mejores oportunidades a partir de eso. Yo estaba trabajando en ese momento en una empresa, muy pues como médica laboral. Era una empresa como prestigiosa, atendíamos clientes pues muy buenos o como muy selectos. Yo atendía a jugadores de fútbol, atendía empleados de empresas grandes, mm, y las instalaciones eran muy lindas, y era como, digamos que el trabajo perfecto, entre comillas, pero algo no me cuadraba. Yo decía, me gusta esto, pero no sé, cuando uno siente como que hay algo más. Y el ambiente en ese lugar de trabajo empezó a ponerse un poco hostil, pero bueno, yo aún así trabajaba y lo hacía con mucho amor, hasta que cumplí el periodo de prueba. O sea, se llegaron los 2 meses de estar trabajando ahí, y me llama la persona encargada de gestión humana y me dice: Juliana, la empresa está empezando, no hemos llegado al punto de equilibrio y hemos decidido terminar el contrato. Y eso para mí fue un baldado de agua fría, en serio. Yo me sentí terrible porque yo pensaba que estaban muy contentos con mi trabajo, ¿cierto? Y yo lo hacía con muchísimo amor y muy responsable, o sea, no es como por alardear, pero me considero una persona que hace las cosas muy bien, con amor, con disciplina, con ética, y yo no lo podía creer. Después entendí que la vida me estaba sacando de un lugar que no me convenía, pero en ese momento a mí el mundo se me cerró. Me puse súper mal y entré como en una especie de crisis, y yo no sabía qué hacer. No sabía, pues porque me sentía derrotada, me sentía fracasada, perdedora. O sea, eso fue como un golpe al ego directamente. Y bueno, me puse muy mal, pero el novio que yo tenía en ese momento me decía: ay, esto te pasó por algo, vas a ver que es por algo. Y yo le decía: pero pues no estés triste, vienen más oportunidades. Y yo no lo podía creer, o sea, ¿cómo no voy a estar triste? Me acaban de despedir. Aparte que
algo que a mí no me gusta es que las personas no sean sinceras. Y yo sé que todo es muy diplomático y sí, la forma de despedir a los empleados siempre es así, pero a mí me hubiera gustado que me dijeran la verdad. O sea, Juliana, pasó esto, no nos gustó esto, o sea, nunca me hicieron un llamado de atención. Y yo sé que la razón no era que la empresa no había alcanzado el punto de equilibrio. Entonces, ese era como ese por qué. O sea, siempre estaba ese cuestionamiento: ¿qué hice mal? ¿Por qué? O sea, eso era lo que más me daba duro. Pero bueno, entré como en una especie de tristeza profunda y un día, eh, no sé, sentí la necesidad de ir a una librería. Yo dije, ya, necesito leer algo, ¿qué voy a hacer? Y bueno, me fui para una librería y le dije a la vendedora, pues la saludé y ella me va diciendo: ¿qué necesitas? ¿Y qué estás buscando? Y yo le dije, no sé. Yo me acuerdo que entré a esa librería, era una librería espiritual. Y pues sí, venden muchos libros de espiritualidad y de bienestar y todo. Y yo le dije, no sé qué quiero, no sé. Entonces me dijo, ¿estás pasando por un momento difícil? Y yo le dije, sí. Entonces me dijo, bueno, tengo algo que te puede servir. Y me dio un oráculo angelical. Y yo miré eso y yo como, ¿eso qué es? Pues yo no sabía nada. Yo le dije, no, a mí no me gustan esas cosas, a mí no me gusta el ocultismo ni la adivinación. Ella me dijo, para nada, esto no tiene que ver con eso, no es adivinación, simplemente es una guía espiritual. O sea, son mensajes que te van a ayudar en el proceso que estés viviendo. Simplemente son como consejos o mensajes canalizados de ángeles para que te ayuden en tu vida diaria. Y yo dije, ok, bueno, vamos a darle la oportunidad. Me fui, llegué a mi casa y fue muy impactante porque sentí como una presencia. O sea, cuando tú sabes que estás acompañada, y yo sé que estaban ahí los ángeles conmigo, abrí el oráculo, hice una pregunta y les pregunté que por qué me habían despedido. O sea, que a mí eso no me dejaba vivir o estar tranquila. Y la respuesta fue que tenía una enseñanza, un aprendizaje. Entonces, bueno, fue muy bonito, lloré, me di cuenta que sí, que necesitaba descansar, parar. La vida me estaba invitando a darme un descanso, a disfrutar, a conocerme, a soñar, a hacer nuevas cosas, nuevos proyectos. Pero pues si no era así, yo de pronto no lo iba a entender. Entonces, aún así, yo estaba como dudosa. Yo sí será que los ángeles están acá, pues no sé. Y me acuerdo que pensé, ay, si están acá, denme una señal. Y en ese momento la luz empezó a apagarse y a prenderse, a apagar. Y yo como, no, en serio que eso fue súper impactante. Y yo dije, bueno, sí, ya, esa es la señal, así lo sentí en mi corazón. Y ahí empezó pues como esa semillita de querer buscar algo más espiritual. Entonces me metí en cursos. Me acuerdo que hice pues un curso gratuito, como un taller sobre emprendimientos espirituales, y me acordé de todo lo que había aprendido en mi curso de programación neurolingüística. Yo dije, bueno, vamos a aplicarlo a mi vida, vamos a fluir, vamos a ver qué metí en el universo. Y conecté muchísimo con ese curso de emprendedora espiritual de María José Plaqué, la creadora de Mujer Holística. Y a mí me encantó. Yo decía, wow, yo no puedo creer pues, ¿qué es esto tan bonito? Que tú puedas crear tu propio emprendimiento espiritual y de una manera digital. También me parecía muy revolucionario. Y ahí decidí crear un blog. Porque yo dije, quiero como emplear mi tiempo libre en hacer cosas que me guste, en empezar a conocerme, a explorar pasatiempos, hobbies.
Y luego, pues, y bueno, y a la vez, pues, o simultáneamente, empecé a trabajar, pero de manera independiente en medicina laboral. Entonces yo iba, trabajaba por prestación de servicios, unas semanas, unos meses, pero tenía más tiempo para mí. Entonces me acuerdo que empecé a escribir, yo sentía la necesidad de escribir y me metí a un curso para crear tu propio blog, que lo hice también con una emprendedora muy, muy chévere, que se llama Mariale Pacheco, y era como crea tu página web o tu blog en 5 días. Y yo, ¿qué? Bueno, me metí a ese curso y yo creé mi página web en este momento. O sea, a mí me preguntan, Juliana, ¿me enseñas? Necesito hacer una página web. Yo no tengo idea. No tengo idea. Y yo no sé. Pues yo sé que hice un curso, yo sé en su momento, pero pues igual como que borré cassette y yo ya no sé cómo se hace y es muy curioso porque todo se dio y me fluyó y lo hice. Creé mi propio blog, empecé a escribir sobre programación neurolingüística y empecé a escribir como cosas que me salían del corazón acerca de la vida y de las emociones y cómo crear tu realidad nueva. Era como esa catarsis de ese proceso que yo estaba viviendo. Fue súper lindo, me gustó muchísimo. Ahora ya no existe ese blog, pero sigue estando como esa semillita de escritora en mí. Pero así nació Simple Sanación, porque me acuerdo que tenía que ponerle un nombre al blog. Y bueno, yo dije, bueno, lo pensé y ese fue el nombre que elegí. ¿Por qué Simple Sanación? Porque la sanación es posible primero que todo y puede ser simple. O sea, nosotros somos los que nos complicamos la vida. Tenemos como la guía de Dios, tenemos la naturaleza, tenemos los alimentos, tenemos los elementos de la naturaleza, tantas herramientas para sanarnos, el amor, la expresión, tantas cosas que nos permiten sanar de una manera simple, pero que desconocemos. Somos nosotros los que nos complicamos y destruimos ese equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Entonces, en este proceso empecé a sanar y a darme cuenta que sí era posible sanarse y que podía ser de una manera simple, de una manera empática y con amor. Entonces, ese fue el nombre y empecé a escribir y luego tuve una experiencia muy bonita con una terapia que se llama la terapia Reiki. Tuve la oportunidad de hacerme esa terapia y eso fue como una limpieza también de muchas emociones, de muchas heridas que tenía en mi alma y eso me liberó, me encantó la experiencia, empecé a conectar mucho más con la espiritualidad y decidí que yo quería ayudarle a las personas a que sintieran esa paz que yo sentí en esa terapia. O sea, es algo que no se puede explicar con palabras, que solo se puede sentir. Y yo nunca había experimentado tanto amor y tanta paz. Yo dije, yo quiero esto en mi vida y quiero que más gente sienta esto. Y empecé a estudiar Reiki con una maestra Reiki que es médica también y me enamoré de la medicina alternativa y estas terapias porque primero lo experimenté en mí, ¿cierto? En la facultad nunca nos hablan de las terapias alternativas y eso era como un mundo nuevo para mí y fue hermoso. O sea, fue tan lindo que ni siquiera me importaban los estudios científicos, nada. O sea, yo creía y sigo creyendo en esta terapia porque ha hecho mucho por mí y por muchas personas y pacientes. Entonces ahí empecé a estudiarlo y empecé a practicar y empecé pues como con familiares, con amigas, ay, ¿me dejas practicar?
y me decían como que Juli, pues yo me sentía muy insegura al principio porque apenas estaba practicando, pero los resultados eran muy lindos y me decían, Juli, me hiciste esa terapia y me sentí tan bien, imagínate que se me quitó la migraña o imagínate que conseguí un nuevo empleo, como que empezaban a pasar cosas bonitas en la vida de las personas y yo dije, ¿qué es esto tan lindo? Pero bueno, yo seguía trabajando en medicina laboral, em, pero cada vez, entonces empecé a atender pacientes, yo creé como una especie de consultorio en mi casa y después del trabajo atendía pacientes, generalmente en la noche, como tipo 5 o 6. Entonces yo salía de mi trabajo, porque conseguí un trabajo de tiempo completo, entonces salía de mi trabajo a atender los pacientes en mi casa por ahí a las 6 de la tarde y me empecé a dar cuenta que amaba hacer eso, o sea, que era como mi momento feliz, o sea, no, algo muy, muy emocionante y me empecé a dar cuenta que me llenaba muchísimo más que mi trabajo como médica laboral. Y no quiere decir que no me gustara, me sigue gustando. Yo pienso que podemos tener muchas pasiones en la vida y me ha servido demasiado y pues no tengo como un conflicto con eso, pero me empezó a llenar muchísimo y a llamar mucho, era como un llamado del alma a hacer estas terapias. Entonces me demoré más o menos 1 año y medio o 2 años en tomar la decisión de dedicarme solo a esto. Simple Sanación nació el 20 de abril del 2019 y en junio del 2021 tomé la decisión de dedicarme de lleno a mi emprendimiento. Fue muy duro porque obviamente el miedo, la incertidumbre. En junio del 2021 yo ya era terapeuta en biodescodificación emocional, había hecho diplomados en terapias alternativas, en Ayurveda, bueno, en flores de Bach, como que me había empapado de mucho conocimiento de medicina alternativa y de espiritualidad. Y bueno, era el momento de empezar a transformar mi vida y la vida de mis pacientes. Entonces, ya, ahí di el salto, el paso, sin miedo, mentiras, con mucho miedo, pero confiada en que eso era lo que me llenaba. Y bueno, alquilé un consultorio por horas, entonces era como avanzar. Luego creé la línea de productos de Simple Sanación, de velas aromáticas que en este momento pues sigue este proyecto y ya tengo mi página web, pueden comprarlas y antojarse en www.simplesanacion.com. Y empecé en mi consultorio pues por horas, el que alquilaba por horas, a atender los pacientes, también atendía pacientes de manera virtual. Empecé a tener pacientes en Estados Unidos, en Alemania, bueno, en España, en donde más. O sea, fue como que muy bonito poder llevar este mensaje de sanación y estas herramientas a muchas mujeres alrededor del mundo. Generalmente mujeres latinas y colombianas que estaban en el exterior y fue muy bonito. Aprendí muchísimo en estos ya 4 años que lleva Simple Sanación conmigo y en mi vida. Ha sido lo más terapéutico. Es paradójico porque tú te dedicas a esto queriendo ayudarle a las personas a que sanen, pero realmente la que he sanado soy yo. O sea, mis pacientes también, pero es un proceso donde tú das y recibes. Y lo que das, recibes. Y así como mis pacientes han transformado sus vidas y han sanado tanto, yo también. Y muchas veces he compartido dolores con los pacientes, es decir, llegan a sanar una situación que precisamente yo estoy atravesando o que atravesé en el pasado, entonces también me hace empatizar con ellas.
Y bueno, aquí estamos dando un paso más en Simple Sanación, que es la creación de este podcast. Y estoy muy agradecida de que estés acá, de que me escuches. Este es un espacio donde vamos a conectar con nosotras, donde vamos a como activar ese poder de autosanación femenina, donde vamos a hablar de muchos temas para mujeres empáticas y sensibles que quieran sanar su vida, que quieran cumplir sueños, que se quieran conocer. Así que eres bienvenida y gracias por estar acá.